Hola, este video tiene por finalidad explicar las características del sonido. Vamos a empezar por la primera, que es la intensidad del sonido. Como ustedes pueden ver acá en la pantalla, tiene relación con la energía de la onda. ¿Y dónde vamos a fijar nuestra atención? En la amplitud de la onda. Para relacionarla con quién? Con la energía. Si ustedes miran acá, tenemos el primer sonido en el cual fijamos los valores máximos, ahí nos fijamos, máximo positivo, máximo negativo, en la cresta y en el valle. En este caso la amplitud es 4. Vamos y fijamos nuestra atención en el sonido número 2, valores máximo en cuanto a amplitud, positivo 2 menos 2. Entonces podemos decir que la amplitud del sonido 1 es mayor que la amplitud del sonido 2. Entonces, como tiene mayor amplitud, tiene más energía, entonces el sonido es más intenso. En el segundo caso, como la amplitud es menor, entonces tiene menos energía, entonces el sonido es menos intenso. Entonces recuerden, no olvidar siempre, intensidad del sonido tiene relación con qué cosa, con este concepto. La energía que transporta, que lleva este sonido. ¿Ya? Y nos tenemos que fijar siempre en la amplitud, en los valores que alcanza la onda en los extremos, ya sea en la cresta o el valle. Entonces, primera característica, intensidad del sonido. Ahora, vamos a pasar a la segunda característica. Aquí, tono o altura. Puede aparecer de las dos formas, o tono o altura. Y también, nuevamente, ¿con qué se relaciona? ¿Con qué se relaciona? ¿Con qué tiene relación? Relación con otro elemento de la onda, con la frecuencia. Fijarse bien ahí. Si yo quiero analizar el tono, debo tener presente la frecuencia. ¿De quién? De la onda. Nuevamente, comparar sonido 1, fijamos nuestra atención aquí. Ya, fijamos nuestra atención aquí en el primer dibujo y llegamos a la conclusión que tiene menos frecuencia, se repite menos en el tiempo, por mientras que el sonido 2 tiene mayor frecuencia, vean, mayor frecuencia, hay más ciclos, ¿sí? En el mismo tiempo aquí tenemos el mismo espacio ahí. Entonces, como tiene mayor frecuencia, el sonido 2 es agudo. Mientras que el sonido 1, como tiene menos frecuencia, ¿ven? Menos frecuencia, el sonido es grave. Entonces, cuando ustedes hablen del tono o la altura, siempre fijar su atención en este concepto de frecuencia. Y para eso tenemos que contar el número de ciclos en un tiempo determinado. Recuerden como lo vimos al inicio de nuestro curso de ondas, ¿ya? ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es el número de ciclos en un tiempo determinado. ¿Se acuerdan que teníamos esta expresión? Número de ciclos en un tiempo determinado. Entonces aquí asumimos que estos dos tiempos son iguales, pero como el sonido 2 tiene mayor cantidad de ciclos, entonces va a tener mayor frecuencia.
¿Estamos? Entonces, ojo con eso, tenerlos presentes. Recuerden, siempre estamos utilizando los conceptos pasados. Si alguien no se acuerda del concepto de frecuencia, recomendación, ir a buscar al inicio de nuestro curso, de lo que hicimos nosotros, de los primeros videos que aparecen ahí. ¿Qué es la frecuencia? Entonces aquí en este caso estamos utilizando este concepto para relacionarlo con qué cosa? Con el tono o la altura. Ya llevamos dos elementos. ¿Cuál fue el primero? Intensidad del sonido, que fue relacionado con qué cosa, con qué elemento, con la amplitud de la onda. El segundo concepto, tenerlo bien claro, el tono o la altura, se relaciona con la frecuencia. Por favor, tenerlos presentes ahí. Tercera característica, tiene que ver con el timbre. ¿Qué es el timbre? El timbre se relaciona con qué cosa? Con la fuente que emite el sonido. O sea, tenemos diferentes fuentes para emitir un sonido. Por ejemplo, aquí traté de dibujar ahí lo mejor posible la forma de onda de, por ejemplo, del piano. Ya nos dio una cosa así, ya ahí podríamos tener un ciclo, aquí otro ciclo, lo podríamos marcar ahí. Traté de hacerlo lo mejor posible el dibujo. Después tenemos otro instrumento, flauta, nuevamente aquí la forma de onda, ahí, la flauta, insisto, nuevamente, traté de hacerlo lo mejor posible. Y el tercero aquí, el diapasón ahí, que es un instrumento ahí como una forma de que usted lo golpea ahí y empieza a vibrar. Este ya es más característico que nosotros utilizamos para explicar todo a nuestros conceptos. Ya ahí debería dibujarse de mejor forma. Entonces, lo importante tiene que ver con la forma, con la estructura de la fuente que emite el sonido. Entonces aquí nosotros tenemos que tener presente, ven, aquí miren, nuestro oído es capaz de distinguir dos sonidos, dos, de la misma frecuencia e intensidad. ¿Cómo lo podemos distinguir? Por la forma de la onda. Por eso su timbre es diferente, ¿ven? Porque tienen formas de onda diferentes. Formas diferentes, ¿ven? Ahí, formas diferentes. Ahí si ustedes fijan, el piano tiene una forma, la flauta tiene otra, el diapasón tiene otra. Entonces nosotros a través de esa forma, nuestro oído es capaz de distinguir ya dos sonidos emitidos por dos sonidos de la misma frecuencia y la misma intensidad, ya emitidos por instrumentos diferentes. Ahora, yo puedo también distinguir ahí a dos personas sin verlas, yo las puedo distinguir quiénes son por el timbre de voz. Escuchando ahí en un pasillo y las personas están conversando en una sala, por ejemplo, puerta abierta, yo podría saber qué personas están conversando adentro. ¿Sí? Por supuesto, si las conozco, ya si las conozco, si he compartido con ellas, y yo puedo saber qué personas están ahí y lo que están conversando, solamente por el timbre de su voz, por la estructura, por sus cuerdas vocales. Cada uno tiene una diferente estructura, va a emitir, va a tener distintas formas cada voz y eso nos permite distinguirlas. Entonces ya tenemos las tres características, ¿cuáles son? Primera característica, intensidad del sonido, se relaciona con qué cosa? Amplitud de la onda. Segundo, el tono o la altura, se relaciona con quién? Con la frecuencia. Tercero, el timbre relacionado directamente con la fuente. Cada fuente tiene ya su estructura propia, genera una onda, ya, una forma de onda diferente, los podemos distinguir. Ahora, dice aquí, considere dos instrumentos, ¿cuáles son? Una flauta y un clarinete. Y nos dan algunas condiciones, ¿sí? Considere condiciones, ¿qué cosa? El tono de la flauta es igual, vean, colocan ahí, es igual al tono del clarinete. Primera condición, primera condición que nos coloca aquí este ejemplo. Segundo, vean, nuevamente, fijar nuestra atención, tenemos que estar claros con estos conceptos. Amplitud
hemos trabajado con este concepto durante varios videos. Amplitud del clarinete, nuevamente, otra condición, nos indica aquí, ven, es mayor. ¿Qué cosa? Que la amplitud de la flauta. Entonces tenemos dos instrumentos, instrumento 1, instrumento 2, y nos dan algunas condiciones. ¿Ven? El tono de la flauta es igual al tono del clarinete. O podrían ocupar aquí fácilmente, si quisiéramos aquí, la palabra altura, ¿ya? Para ir utilizando el lenguaje y otra forma de expresar lo mismo, pero con palabras diferentes. Amplitud, ¿ven? Ya. Entonces acá nos dicen, mire, tenemos una persona que está ubicada aquí, está ubicada a una distancia de 5 metros, un ejemplo, ya de la flauta y del clarinete. Entonces dice, ¿qué podríamos decir? La persona que recibe estas dos ondas percibe con mayor intensidad ¿a quién? El sonido del clarinete. ¿Por qué lo percibe con mayor intensidad? Por esta condición, porque la amplitud es mayor. ¿Sí? Alguien me dice, bueno, ¿y usted cómo puede justificar que lo percibe con mayor intensidad? Lo percibe con mayor intensidad porque la amplitud del sonido del clarinete es mayor que la amplitud de la intensidad del sonido de la flauta. Ahora, nos preguntan, ¿y qué ocurre con la frecuencia? En este caso, la frecuencia de la flauta con el clarinete son iguales. ¿Por qué? Porque tienen igual tono. Recuerden que el tono está relacionado con ¿quién? Con la frecuencia. En el fondo están emitiendo la misma nota. Y aquí nos dice, ven, ambos instrumentos emiten la misma nota. ¿De dónde sacamos este comentario? Producto de aquí, ven? Este comentario lo podemos afirmar y confirmar. ¿Por qué? Porque estamos hablando que las notas que están emitiendo cada uno de los instrumentos son iguales. Por esta condición, recuerden. Esta era la segunda, disculpen ahí que no. Y ahora nos preguntan, como son instrumentos diferentes, van a tener formas de onda distintas, una distinta estructura, todas tienen distinta estructura, tanto el clarinete como la flauta, para tener sus formas bien particular ya de la onda. Y por supuesto van a tener, ¿qué cosa? Timbres distintos. Y por eso esta persona que está aquí los puede percibir y identificar de manera distinta. Puede distinguir cuál es la flauta y cuál es el clarinete debido a los timbres. ¿Ya? Ahora me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.